Sean bienvenidos a nuestro canal, pero sobre todo sean bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de. Así que sin más preámbulos, vamos con el tema del día de hoy. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones percibidas como amenazantes o estresantes. Se manifiesta como una sensación de inquietud, miedo o preocupación que puede ir desde un malestar leve hasta una angustia más intensa. Y ojo, no es lo mismo tener ansiedad que ser ansioso. Por una parte, tener ansiedad implica experimentar síntomas físicos y mentales ante situaciones específicas o de forma generalizada, mientras que ser una persona ansiosa hace referencia a un rasgo de personalidad, es decir, alguien que tiende a preocuparse con frecuencia, anticipar peligros o sentirse inseguro, incluso sin una causa concreta. Es decir, todos podemos tener ansiedad en algún punto de nuestras vidas, pero no todos somos ansiosos por naturaleza. Ahora vamos a ver sus características. Las personas con ansiedad suelen presentar preocupación excesiva. La persona anticipa constantemente lo peor, incluso en situaciones cotidianas o sin fundamento real. Un ejemplo de esto es cuando la persona trata de realizar alguna tarea y revisa constantemente la tarea para asegurarse de que no haya ningún error o de que no haya hecho algo mal. Otro ejemplo es cuando alguien cree que su pareja no responde sus mensajes porque le pasó algo grave o porque está la relación en peligro. Otro ejemplo de esto pues es cuando uno piensa que una pequeña molestia física significa que es una enfermedad grave. Un ejemplo, no sé, si te duele el costado izquierdo, tú ya puedes pensar que es cáncer de costilla o algo por el estilo. Otra característica de la ansiedad es la irritabilidad, que quiere decir pues técnicamente que actúas de una manera poco paciente, que actúas por impulso, incluso puedes llegar a enojarte o a tener frustración. Un ejemplo de esto pues es cuando una persona se enoja mucho si el internet se cae por unos minutos o cuando alguien cambia de planes a último momento. Otro ejemplo que puede darse es cuando alguien se molesta fácilmente cuando no puedes controlar una situación mínima, como una fila en el mercado o algo por el estilo. Finalmente, otro ejemplo de este punto pues es que se alteran mucho cuando alguien llega tarde, aunque sean solo 5 minutos, se empieza a tensar por la misma situación de que la otra persona está llegando tarde. Otra característica es que las personas pueden tener la mente preocupada, es decir, no están concentrados al 100% para realizar sus actividades porque siempre están pensando en lo que puede pasar mañana o en lo que pueden estar haciendo otras personas. Un ejemplo: cuando una persona intenta leer pero no puede evitar revisar su celular por miedo a haber recibido malas noticias o mensajes poco frecuentes o pocos engañosos, ¿no? También cuando olvidas tareas o citas porque tu mente está sobrecargada de pensamientos ansiosos o catastróficos. La verdad, esto es muy común porque varias personas por lo general pues nos preocupamos demasiado por las situaciones y pues no podemos dejar de pensar en ello y pues obviamente nos perdemos del vivir. También es común que haya problemas para dormir, les cuesta mucho conciliar el sueño a estas personas, se despiertan muchas veces durante la noche o simplemente se levantan con cansancio porque no pudieron descansar bien. Un ejemplo de esto pues es una persona que pasa horas en la cama pensando en lo que podría salir mal el día del mañana. O también pensando en problemas del mismo día, ¿no? No entregué las cosas, no hice la tarea, mañana me van a regañar por esto, etc. Otro ejemplo de esto pues es que cuando te acuestas temprano, aún así a pesar de haber dormido 8 horas, te quedas súper cansado porque no pudiste dormir bien. Simplemente tu cuerpo no descansa a pesar de haber estado dormido 8 horas. Tu cuerpo mismo rechaza ese descanso. ¿Por qué? Porque sigues preocupado, porque estás ansioso de alguna situación en particular. Finalmente, una característica principal de la ansiedad es que hay síntomas físicos, como lo puede ser la taquicardia, la sudoración o la tensión muscular. Un ejemplo de estos pues es cuando alguien se siente que se le acelera mucho el corazón solo porque tiene que hablar en público. También cuando tienes dolores frecuentes en el cuello o la mandíbula sin una causa médica aparente. O finalmente cuando te tiemblan las manos, te falta el aire y te cuesta mucho escuchar lo que los demás dicen, ¿no? Ahí es cuando dicen que se me nubla la vista y pues empiezo a escuchar borroso. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de ansiedad que hay, comenzando por las fobias específicas, que son miedos intensos y desproporcionados hacia objetos o situaciones en concreto. Un ejemplo de esto pues son a las arañas, miedo a las aves, miedo a volar, miedo a lugares altos, miedo a cosas gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. También está la ansiedad social, que son un miedo excesivo a situaciones sociales o de evaluación por temor a ser juzgados o humillados.
Un ejemplo de esto podría ser cuando un chico no puede comer en restaurantes o una persona que no puede comer en restaurantes porque siente que las demás personas lo están observando. Y es por ello que prefieren pedir comida en casa, aunque eso significa estar aislado. A mí me pasa mucho esta situación que me incomoda un poquito el comer enfrente de las demás personas. Y no porque siento que me estén juzgando, sino porque simplemente no me gusta, me siento ansioso y la verdad sí me da un poco de pánico esa escena. Bueno, otro tipo es el trastorno de pánico, justamente, que son ataques de pánico recurrentes con síntomas físicos intensos y miedo a morir o volverse loco. Un ejemplo de esto pues es cuando en el autobús una chica empieza a sentir que el pecho le duele, la visión se le empieza a nublar y cree que se va a morir. Después de esto no va a dejar de pensar en ese momento y va a evitar tomar el transporte público, aunque le haya pasado una sola vez. Perdón, se me fue la voz. También dentro de los tipos está lo que se llama el trastorno de agorafobia, que es cuando los pacientes temen a estar en lugares públicos o abiertos. Esto es muy frecuente y bueno, un ejemplo de ello es cuando un joven tiene ataques repentinos en el supermercado y ya ha evitado mucho salir porque simplemente teme que le vuelva a pasar otra vez. Vive con miedo de que le dé un ataque de pánico en público, en cualquier lugar, y pues obviamente pues eso le va a repercutir en situaciones más adelante. Otro tipo es el trastorno de ansiedad generalizada, que es el que estamos hablando en este momento, que es una preocupación constante por múltiples aspectos de la vida, incluso sin una razón clara. Un ejemplo de esto es cuando fulano no puede disfrutar de sus vacaciones porque se preocupa por todo. Si su casa estará segura, si pagó todas las cuentas, si se va a enfermar, si apagó el gas de la estufa, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente sus pensamientos no se detienen y está pensando constantemente en que algo malo puede pasar o está pasando. También otro tipo de ansiedad es el mutismo selectivo, que es otro tipo de ansiedad que se da por lo general en niños y es un tipo de ansiedad que impide hablar en ciertas situaciones sociales, aunque la persona sí puede hablar en otros contextos. Es decir, bueno, les voy a dar un ejemplo para que se quede más claro. Cuando una niña de 6 años, pongámosle, una niña de 6 años que habla normalmente en casa con sus padres y sus hermanos, todo normal, les platica su día, etcétera, etcétera, no puede hacer lo mismo en la escuela. ¿Por qué? Porque aunque entiende todo lo que sucede en la clase y quiere participar, su cuerpo simplemente se bloquea cuando le hablan las maestras o sus compañeros. La verdad, el mutismo selectivo se da más en niños que en adultos, pero eso no quiere decir que en adultos no suceda. La verdad sí he conocido a un par de personas de mi edad que tienen mutismo selectivo, pero poco a poco han ido mejorando desde que los conozco. Finalmente está el trastorno de ansiedad por separación, que es un miedo excesivo e inapropiado a estar separado de una figura de apego. Bueno, esta obviamente no necesita ejemplo, pero igual se los voy a dar. Una mujer adulta no puede estar tranquila si la pareja se va de viaje, se siente abrumada y le cuesta mucho trabajar o comer. Y obviamente tiene pensamientos catastróficos de que le va a ocurrir un accidente, aunque no haya razones para pensarlo. Y bueno, ahora vamos a leer los ejemplos para que quede más claro cómo se ve la ansiedad en nosotros. Ejemplo número 1. Hace 2 meses me pasó algo por primera vez. Estaba en la fila del supermercado y de la nada empecé a sentir que no podía respirar. El corazón se me aceleró como si hubiera corrido un maratón. Me temblaban las manos, sentía un calor insoportable y pensé, voy a desmayarme o me voy a morir aquí mismo. Terminé tirando las cosas al suelo y salí corriendo como loca. Desde entonces tengo miedo de salir sola. Cada vez que estoy en un lugar cerrado empiezo a pensar que me va a pasar otra vez. Fui al médico 1000 veces, todos dicen que estoy bien físicamente, pero no entiendo lo que es vivir con esta condición. La verdad es tener un miedo constante a que el cuerpo te traicione sin previo aviso. Bueno, tomando en cuenta los síntomas que le dio a esta persona, podemos decir que esta persona tuvo un ataque de pánico. Y aunque las razones por las cuales le dio el ataque pueden ser diversas, sí podemos decir que esta es una anécdota que le va a llevar a pensar que le puede volver a pasar en diferentes situaciones y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque simplemente ella se queda con la idea de que al darle este ataque de pánico, ella se quedó con la idea de que me va a volver a pasar cuando salga otra vez al supermercado, cuando esté en el camión, cuando esté en X lugar. Pues obviamente esa angustia va a generar que próximamente pues también genere otro tipo de ansiedad. Pues obviamente es por eso bueno que se vaya a revisar esta persona. Ejemplo número 2. Suena ridículo, pero tengo 28 años y no puedo llamar para pedir una pizza. Solo pensar en hablar con un extraño me paraliza. Lo he intentado muchas veces.
marco el número y luego cuelgo. En el trabajo también lo paso mal, me cuesta levantar la mano en reuniones y si me toca presentarme sudo, me tiembla la voz y siento que todos me están juzgando. No tengo muchos amigos porque evito salir, me da miedo decir algo estúpido y quedar mal. Una vez fingí que estaba enfermo para no ir al cumpleaños de mi mejor amigo, me odió por ser así. Me siento solo, frustrado y atrapado en mí mismo. Aquí podemos ver un claro ejemplo de la ansiedad social, algo que hoy en día varias personas tienen porque de verdad les cuesta pedir algo por teléfono. A mí en lo personal me pasa que aunque no me den síntomas tan graves como temblores o sudoración, sí me pasa que cuando marco para hacer, no sé, alguna atención al cliente, por ejemplo, se me corta mucho la voz o incluso no llego a producir sonido. Pero bueno, ya estoy trabajando en ello y la verdad poco a poco voy mejorando en ese aspecto. Vamos con la última historia. Mi hijo de 8 años llora cada mañana al dejarlo en la escuela, pero no son lágrimas normales, llora como si estuviera viviendo una tragedia. Me abraza, me ruega que no lo deje, me dice cosas como ¿y si te pasa algo mientras estoy aquí? Ya probamos hablar con él dejándolo con cariño, incluso ignorar el llanto, pero nada funciona. Los profesores me dicen que después se calma, pero a veces no quiere ni comer en todo el día por pensar en mí. No entiendo qué le está pasando. Me parte el alma verlo así, pero también me estoy quedando sin fuerzas. He llegado tarde al trabajo muchas veces a causa de esto. Pues bueno, en esta historia estamos frente a la ansiedad por separación, que es un tipo de ansiedad que se da más en niños que en adultos. Y el ejemplo que vimos es algo por lo que muchas madres pasan cuando su hijo o hija entra al jardín de niños. Y la verdad es muy difícil tanto para el niño como para la madre. ¿Por qué? Porque aunque ambos mejor dicho, pues desde chicos siempre están apegados uno al otro. Y pues obviamente al momento de dejarlo en el jardín de niños, pues este desapego emocional y desapego a la figura como tal, físicamente, madre e hijo, pues obviamente sí va a provocar muchas circunstancias de este tipo. Pues obviamente la ansiedad por separación se da también por esa parte de. Ahora veamos las consecuencias de tener ansiedad. Primero que nada, pues obviamente hay un deterioro en las relaciones sociales y familiares. También puede haber problemas laborales o académicos, trastornos del sueño y fatiga crónica, aislamiento social, riesgo aumentado de depresión u otras enfermedades mentales que derivan de la ansiedad. Y pues obviamente también puede haber en veces abuso de sustancias como forma de automedicación o ya sean drogas o alcohol. También algo que provoca la ansiedad pues es en el aspecto físico, ya que hay problemas gastrointestinales, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Eso debido a que cuando nos da por ejemplo un ataque de ansiedad, pues obviamente el corazón se nos empieza a acelerar demasiado y si esto es constantemente pues obviamente va a producir un problema aún más mayor. Ahora bien, ¿qué hacer con una persona que tiene ansiedad? Pues primero que nada hay que escuchar sin juzgar. Evita frases como es solo un problema mental o tienes que calmarte. Una persona cuando está en una crisis de ansiedad muy pocas veces se va a calmar. Así que evita decir cálmate. También es importante que valides sus emociones. Hazle saber que su malestar es real aunque no entiendas completamente lo que se siente. También es importante que seas paciente. La ansiedad no va a desaparecer de un día para otro. Es un proceso que va a ser constante y que obviamente al pasar de los meses o de las semanas vas a ir mejorando. También es importante que acompañes pero no fuerces. Es decir, invita a tu amigo o amiga a salir de su zona de confort pero no lo obligues a exponerse en situaciones difíciles, ya que esto en lugar de ayudarle le va a perjudicar. También infórmate, comprende más sobre el tipo de ansiedad que tiene la persona a la que quieres apoyar y de esa manera lo vas a ayudar de una mejor manera. Y obviamente pues es importante que tengas, que mejor dicho, lo lleves a una ayuda profesional. Como siempre se los digo en este tipo de podcast, lo más importante siempre es ir con un psicólogo, con un terapeuta, psicoterapeuta, etc. ¿Por qué? Porque simplemente ellos van a ser las personas indicadas que te van a ayudar a salir de este problema, de este padecimiento o de lo que sea que tengas en tu mente, ¿no? De los problemas que tengas actualmente. Porque no solo es cuestión de mentalidad, sino también cuestión de personalidad. Entonces, pues obviamente los psicólogos, como siempre se los digo, la verdad son la mejor opción para apoyarte. Y en la ansiedad, en los casos de los tipos de ansiedad, pues obviamente un psicólogo es de la mejor ayuda que van a obtener. Y pues bueno, independientemente de ello, pues es importante que asistan a una terapia para que vean un progreso más mejor y un progreso más importante dentro de su vida. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento que debo llevar para poder sobrellevar la ansiedad? Pues bueno, para esto es necesario una psicoterapia, como se los dije anteriormente. Por lo general la terapia cognitivo-conductual es el enfoque más eficaz para tratar la ansiedad. Pero también pues existe la terapia de aceptación y compromiso y las terapias humanistas que también ofrecen buenos resultados en este tipo de casos, ¿no? En los casos de ansiedad.
Otra forma de ayudar a la ansiedad pues es la medicación. En algunos casos ya muy extremos, siento yo, pues se utilizan ansiolíticos o antidepresivos bajo supervisión médica. ¿Esto para qué? Pues para que regulen ciertas sustancias del cerebro, ciertos químicos, para que puedas relajar esa parte o estimular esa parte de la ansiedad. También pues existen técnicas de relajación, respiración profunda, meditación, mindfulness, yoga, e incluso pues también puedes hacer cambios en tu estilo de vida, como es hacer ejercicio regular, tener un sueño adecuado, reducir la cafeína, la alimentación, tener una alimentación balanceada es importante también para que estos niveles de ansiedad se vayan controlando o estableciendo de cierta manera. Finalmente, pues tener un apoyo social, ir a grupos de apoyo, redes familiares o terapias grupales ayudan mucho a reducir este aislamiento social y obviamente ayudan demasiado a que la ansiedad se reduzca al momento de conocer y compartir tus anécdotas, con otras personas y viceversa. Y bueno, finalmente como conclusión de este tema, pues la verdad, la ansiedad para mí es un tema que me encanta demasiado, es un tema que disfruto de conocer, de leer y de aprender. ¿Por qué? Porque simplemente es de mis temas favoritos, ¿no? La verdad es que la ansiedad es algo que hoy en día es una frase, bueno, una palabra que hoy en día se está utilizando frecuentemente y que no sé si está bien o mal porque algunas personas pueden llegarlo a confundirlo, ¿no? Lo dije al principio, no es lo mismo ser ansioso que tener ansiedad y muchas personas confunden el ser ansioso con tener ansiedad, cuando en realidad pues la ansiedad es algo más patológico y ser ansioso pues como lo vimos es algo más de tu personalidad. También yo siento que los tipos de ansiedad, los diferentes tipos de ansiedad son muy importantes de conocer y obviamente me encantaría verlos uno por uno más a detalle pues en otros episodios. Igual si a ustedes les gusta la idea, pues me pueden dejar en la caja de comentarios qué tipo de ansiedad les gustaría ver más a detalle para yo de esa manera investigarlo y pues traerles algo bueno próximamente, ¿no? En este tipo de podcast. A mí en lo personal, bueno, mejor dicho, en este caso pues hemos visto lo que es la ansiedad generalizada, la ansiedad de una manera muy general, ¿qué es la ansiedad? Cuáles son sus tipos, características, etcétera. Pero pues obviamente cada tipo de ansiedad va a reaccionar de diferente manera, va a tener sus propias características, va a tener sus propios subtipos, por decirlo de alguna manera, o su propia manera de manifestarse, ya sea corporalmente, física, mental, etcétera. Y pues obviamente son bastante interesantes. Ahora sí, a mí en lo personal, pues la verdad me encantaría mucho investigar más sobre fobias. Son un tema que en lo personal me encanta demasiado y siento que son temas que a mí me gusta escribir, entonces son temas que me ayudan a mí como escritor para darle un sentido a mis personajes en caso de que sea necesario o para jugar también con esas tramas en unas historias de terror que en veces creo. Entonces, la verdad es que en lo personal sí me encanta mucho investigar más sobre fobias, pero como les dije, ustedes déjenme en la caja de comentarios qué tipo de ansiedad les gustaría ver más a profundidad. Yo con mucho gusto se los traigo para otro podcast más adelante. Finalmente, pues algo que me encanta de este tema, pues es que hoy en día la sociedad cada vez está más informada y cada vez está un poquito más enterada de lo que es la ansiedad. Claramente, a lo que yo he visto y a lo que he conocido, muchas personas sufren de ansiedad social, les da mucho pavor técnicamente estar entre la sociedad, que ojo, no es lo mismo tener ansiedad social a ser introvertido o asocial, que es muy diferente, pero al final de cuentas es un factor que siento yo que influye de cierta manera a que no quieras estar dentro de ese rango social, ¿no? Dentro de un grupo social, de un grupo social grande. A mí en lo personal, por ejemplo, me da agorafobia en veces cuando hay muchas personas en el mismo lugar que yo, ¿no? Un ejemplo, voy a la zona centro de mi ciudad y cuando es hora pico o hay mucha gente, sí me llego a sentir tenso, me llego a sentir frustrado y me llego a sentir como me da un cierto pánico, no me da un ataque de pánico, pero sí es como oh, ya me estresé, ya me cansé, ya me quiero ir de aquí. ¿Por qué? Porque simplemente no me gusta estar en esas situaciones. No sé si tengo agorafobia, trastorno de agorafobia, pero puede ser, ¿verdad? No estoy muy seguro, pero puede ser y la verdad es algo que me pasa muy frecuentemente. Fobias, la verdad no tengo fobias actualmente, pero en su momento le tuve mucho miedo a las cucarachas porque en un tiempo, bueno, hace tiempo, que unos 4 o 5 años, yo estaba acostado en mi cama y de repente sentí que una cucaracha me mordió la mano y bueno, no sabía que era una cucaracha, nomás sentí una mordida
y cuando prendí el flash para buscar vi que era una cucaracha, no, desde ahí les tuve pavor a las cucarachas y les juro que no podía ver una cucaracha porque sí me daba esa taquicardia, me daba sudoración y me empezaba a agitar demasiado cuando veía una cucaracha. Sí me daba pánico, pero bueno, poco a poco pues ya les fui teniendo menos miedo y pues obviamente hoy en día pues ya la verdad no puedo tocar una cucaracha porque se me dan asquito, pero sí ya puedes ver una cucaracha sin problema alguno y puedo, no sé, pisarla, matarla, dejarla ir, etcétera, ¿no? Pero bueno, actualmente pues también me ayuda mucho que ya no hay tanta cucaracha en mi casa. Antes sí había porque había una plaga por las cañerías, pero hoy en día pues ya la plaga la controlamos, se controló y pues obviamente ya no hay tanta, ya no se ven tanto por esos rumbos, digámoslo así. Pero bueno, esta sería mi conclusión o mi reflexión final sobre el tema del día de hoy. Y yo, la verdad, espero que les haya gustado mucho el tema. La verdad lo elegí pensando pues en algo que hoy en día influye mucho en la sociedad y que siento yo que muchas veces a nosotros como personas pues nos puede pasar algo y no comprendemos el porqué de este actuar. El por qué nos da miedo ciertas situaciones o el por qué simplemente nos tensa el pensar en algo, ¿no? Y pues la verdad, la ansiedad, como lo vimos en Intensamente 2, pues es algo normal, pero cuando esto llega a provocarse y a tomar el control de nuestras vidas, pues sí se vuelve un problema mayor y pues obviamente es ahí cuando necesitamos ir a tomar ayuda terapéutica para que nos ayuden a salir de esa faceta, de ese punto de nuestras vidas y pues obviamente ser unas personas más funcionales. Y sobre todo para estar bien con nosotros mismos, que es lo más importante. Ya hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado mucho este episodio. Ya sabes que si es así puedes dejar tu pulgar arriba, suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y seguirme en mis redes sociales que como siempre te las dejo aquí abajo en la descripción. Yo soy Daniel Aguilera y no te digo adiós, sino hasta la próxima.